Bienvenidos a este nuevo capítulo del Camino de la Serpiente. Hoy vinimos hasta Bogotá al Instituto Nacional de Salud para hablar sobre la estadística del accidente ofídico. Para esto tenemos una invitada extraordinaria, la doctora Mónica Sarmiento, coordinadora del Grupo de Animales Venenosos del Instituto Nacional de Salud. Doctora Mónica, un gusto tenerla en el Camino de la Serpiente. Bienvenida y gracias por recibirnos acá en su casa. Muy agradecida de esta invitación y con mucha expectativa de poder sacar una información muy importante para la comunidad, que es lo que queremos. Gracias, doctora, por recibirnos, por su hospitalidad. Hemos estado recorriendo sus instalaciones y realmente que lo que hacen acá es algo muy interesante y muy importante para todos los colombianos. Y por eso quisiera que la primera pregunta sea de contexto. ¿Qué es el Instituto Nacional de Salud? ¿Cómo funciona? ¿Para qué opera? Y específicamente este grupo que usted coordina de animales venenosos, ¿cuál es la función que cumple? Contémosle a los colombianos esto. Bueno, el Instituto Nacional de Salud es una institución científico-técnica que es adscrita al Ministerio de Salud. Básicamente nosotros como institución somos responsables de producir bienes y servicios de interés en salud pública, vigilar los eventos de interés en salud pública, coordinamos la Red Nacional de Laboratorios, hay una dirección que se encarga de hacer investigación claramente en esos mismos eventos y está el Observatorio Nacional de Salud. Esto lo que busca básicamente es atender y gestionar la salud pública y los eventos y las interacciones que afectan a la salud pública a los colombianos para dar respuesta a esas problemáticas. El instituto cuenta con 5 direcciones, como les decía. Nosotros estamos en la dirección de producción, que produce bienes y servicios, bienes como los sueros antiofídicos, medios de cultivo, biomodelos para experimentación biomédica y servicios como las salas de experimentación del bioterio, la preparación de algunos medios de cultivo. Ya internamente en la dirección de producción, nosotros como grupo de animales venenosos tenemos la función de producir la materia prima para esa fabricación de antivenenos y otros hemoderivados de interés. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros debemos tener los venenos. Doctora, me comentabas sobre el rol del grupo de animales venenosos, a qué se dedican, cómo funcionan, cómo operan. El grupo, como te venía diciendo, nosotros producimos esas materias primas para la fabricación de los antivenenos. Por un lado tenemos los venenos, claramente, y el plasma hiperinmune, que es el sustrato a partir del cual se producen los sueros. Para poder tener esto, nosotros tenemos una parte muy importante que es la colecta, la tenencia y el mantenimiento de estos animales venenosos de acuerdo a toda la normatividad ambiental que está disponible en este momento, digamos, dispuesta. Para ello nosotros tenemos un área que es la colección de animales venenosos que la veremos en otro momento, donde están alojadas las serpientes que colectamos de todo el territorio nacional en función, obvio, de las necesidades de investigación y de producción de los antivenenos. Tenemos derivadas de ellas las colecciones biológicas de las que ya se habló, y tenemos 2 sedes. Nosotros estamos en nuestra parte, digamos, de laboratorio y de oficina hasta acá, pero la colección está ubicada en el municipio de Boyacá. Aquí tenemos el banco de venenos, hacemos el procesamiento de esos venenos, su caracterización biológica y bioquímica, y posteriormente la mezcla de esos venenos para inmunizar a los caballos. El suero antiofídico se produce a partir de las inmunoglobulinas, los anticuerpos que producen los caballos. En el caso nosotros fabricamos a partir de plasma de caballo. Los anticuerpos que produce el caballo específicamente contra las proteínas de los venenos que se le inyectan. Entonces la cadena es básicamente así. Colectamos las serpientes, las mantenemos, obtenemos su veneno, lo procesamos en laboratorio, luego lo vamos a mezclar y inyectar a los caballos en unas dosis que claramente no son tóxicas, no van a enfermar al animal, no va a haber un cuadro de envenenamiento, pero sí van a permitir que él produzca anticuerpos defensas que llama la gente, ¿cierto? Inmunoglobulinas. Posteriormente le extraemos sangre a esos caballos, separamos la parte líquida de la sangre que es el plasma y esa es como tal la materia prima para el suero antiofídico. Entonces hay unos caballos con los que producimos el plasma para el suero antiofídico polivalente, que es para víboras, cascabel y bótrops en términos generales, otros caballos para producir el antiveneno para las corales, otros para otro animal venenoso que son unas orugas, el género Nonomia, y ahora vamos a tener otros para los otros antivenenos que desarrollamos, el suero antiescorpiónico y el arácnico. Doctora Mónica, detrás de esa producción de esos insumos, de esos productos, nos hemos dado cuenta en los otros capítulos que hemos realizado, pues que hay una logística tremenda y todo esto atiende pues a una situación que es los accidentes con serpientes. Colombia es un país mega diverso, obviamente las serpientes en Colombia son muy diversas. Quería preguntarle cómo es esta estadística relacionada con el accidente ofídico. ¿Cómo es la estadística del accidente ofídico en Colombia? ¿Cuántos accidentes ocurren en Colombia al año? Bueno, aquí lo primero que quiero aclarar es que dentro de las funciones del instituto está hacer la vigilancia epidemiológica. Eso no lo hacemos ni nosotros aquí en el grupo ni la dirección de producción. Hay otra dirección técnica encargada de esto. Y los datos salen precisamente de que el accidente ofídico
es un evento de interés en salud pública. De hecho, es el evento C, digamos, se conoce como evento C desde el punto de vista epidemiológico. Y es un evento de notificación obligatoria. Entonces, a partir de la notificación que hacen los hospitales, se genera una estadística que en unos periodos epidemiológicos posteriormente se consolida en un informe de evento. A partir de allí salen los datos que te voy a dar. Se pueden consultar en la página del instituto. Digamos que sale un informe por cada periodo de evento, donde es básicamente una infografía donde están estos datos generales. Y al final, digamos, terminando cada año, al año siguiente sale el informe consolidado del evento, ¿cierto? Eso son herramientas para la toma de decisiones de salud pública y también para que la comunidad conozca qué pasa con ese evento. Entonces, aclarado esto, sí, en Colombia el promedio de accidente ofídico anual es entre 5.000 y 5.500 casos de mordedura. El accidente ofídico se define como la mordedura de una serpiente. Esos 5.500 casos, de ellos el 90%, tal vez un poco más, son ocasionados por la familia vipéride, por las víboras. Básicamente donde está la Botrops, o sea, la Mapagná, la cascabel y otras muy parecidas. De alguna manera mayor distribución y además por su comportamiento es mucho más probable que se dé el evento o el encuentro entre la serpiente y el animal. Aquí hay que aclarar que el accidente ofídico es un accidente. Es un evento en que se encuentra una persona haciendo una labor con una serpiente que probablemente está descansando y ella no tiene otra manera de defenderse que morder porque no tiene otra cosa. No es que la serpiente esté esperando a que alguien pase por ahí. Ella está escondidita buscando que nadie la vea y pues desafortunadamente en la labor agrícola, en la caminata, en lo que sea, te encuentras con ella y pues si se siente agredida y no tiene tampoco forma de saber que tú eres una persona que ni siquiera la has visto, te va a defender y te va a morder. Por eso es un accidente. Ese encuentro puede llevar digamos, si es una serpiente venenosa, pues claramente va a llevar a un envenenamiento de diferente severidad. O puede pasar que no haya un envenenamiento, que haya una mordedura seca en que ella mordió y no inyectó veneno. Pero el que debe determinar eso no es el accidentado ni el familiar, sino el hospital. Esto porque es importante, porque el accidente ofídico, como les decía, es un evento de reporte obligatorio y se reporta desde el servicio, desde el sistema de salud. El hospital de primer, segundo, tercer nivel, no importa donde se atienda al paciente. Si el paciente no llega al hospital porque decide hacer tratamientos no médicos, porque tiene una baja percepción del riesgo, lo que sea, manejo tradicional, por muchas razones, pues es como si ese accidente no hubiera ocurrido, que no hay manera de captarlo, ¿cierto? No entra en la estadística. Exactamente. Entonces esos 5.000 a 5.500 accidentes corresponden a estos que son reportados en el hospital. Doctora Mónica, y a nivel de distribución de este accidente, ¿cuáles son las regiones del país que de pronto están más afectadas o hay mayor incidencia de eventos con serpientes? Bueno, el evento del accidente ofídico no afecta más una región, digamos, geopolítica como la tenemos clara que otra, sino realmente por estadística tenemos unos departamentos donde se presentan más casos que otros, de diferentes regiones. En términos generales, la región andina, la atlántica, son los departamentos que más accidentes reportan porque es donde se concentra la mayor cantidad de población y además la mayor cantidad de actividad agrícola y agropecuaria, que son como los dos eventos en que más se pueden encontrar la persona y la serpiente, a pesar que son dos regiones donde no hay tantas especies de serpientes venenosas. Pero tenemos que diferenciar dos términos. Una cosa, digamos, es el número de casos, sí, ¿cierto? Que es el conteo. ¿Cuántas personas tuvieron accidente ofídico en determinado departamento, ciudad, municipio? Y otra cosa es la incidencia, que es cuántas personas tuvieron accidente por cada 100.000 habitantes del territorio. Entonces vamos a poner un ejemplo. El departamento que más accidentes reporta es Antioquia, en términos generales. Para el año 2024 o 23, no me acuerdo muy bien, reportó más de 700 pacientes atendidos en el departamento de Antioquia. Pero la incidencia fue del 6-7%. ¿Por qué? Porque hay muchas personas en ese departamento. En cambio, departamentos como por ejemplo Guainía pueden haber tenido menos de 100 casos reportados, pero al haber menos población la incidencia es más alta, puede superar el 25 o el 30%. En términos de departamento, Antioquia, norte de Santander, Córdoba, están entre los 5 o 10 primeros departamentos, siendo Antioquia siempre el que mayor casuística tiene. Departamentos hacia la Amazonía, uno pensaría que en la Amazonía, que en la Orinoquia de pronto hubiera más casos porque hay más serpientes venenosas, no reportan tantos casos. Ahí pueden pasar dos cosas: como hay menos población, pues hay menos posibilidad de que nos encontremos, o hay menos acceso al sistema de salud. Entonces puede darse un fenómeno de subregistro. Eso yo no lo sé, pero esas pudieran ser algunas de las explicaciones. Entonces, sin embargo, el accidente ofídico no se analiza por región, sino por departamento. Ustedes van a encontrar toda la información disponible de la página del instituto mostrada por departamento. Claro, hay un aplicativo en que pueden hacer el filtrar hasta por municipio y ver cuántos accidentes hubo el año pasado en su municipio y cuántos de esos fueron por cada tipo de serpiente. Eso es posible, pero el agregado se maneja por departamento. Doctora Mónica Sarmiento, y respecto
a el tipo de personas que más sufren o más se ven afectadas por este tipo de eventos con serpientes. ¿Cuáles son esas personas? Sabiendo que Colombia es geográficamente diverso, culturalmente diverso, ¿hay alguna estadística o datos relacionados con las personas que de pronto más afecta esta situación, el accidente ofídico? Digamos que dentro de las variables que se toman en ese registro estadístico, hay unas relacionadas con la persona y unas con el evento como tal. ¿Qué se ha podido determinar? Este es un evento que afecta principalmente a hombres. 65-70% de los casos o más es en hombres en lo que llamamos edad laboral. Okay. O sea, hombres que ya salen a trabajar, ¿cierto? Mayores de 15, 18 años hasta los 55-60. Más o menos. Esto está asociado a la actividad económica y a dónde ocurre el accidente. El accidente ocurre en zona rural y rural dispersa principalmente, que es donde habitan las serpientes y es donde está concentrada la actividad agrícola agropecuaria, tanto intensiva como extensiva en este tipo de territorios. Y quienes más trabajan la tierra y los animales, pues en nuestra cultura son los hombres. Eso no quiere decir que a las mujeres no les pase o que a los niños no les pase. Claro, puede haber accidentes en niños y son muy graves porque, pues, por supuesto, son mucho más susceptibles al efecto del envenenamiento. Claro. En segunda instancia, importante, como les digo, asociado a las labores agrícolas. Pueden ser, en su mayoría, son del régimen subsidiado, muy poco del régimen contributivo y en mucha menor escala de pronto personas no afiliadas o situaciones por el estilo. Entonces, ¿qué piensa uno? Básicamente es el campesino. Toda la comunidad rural es la que más se expuesta a esto. En cuanto a indígenas o comunidades... La proporción de pertenencia étnica reportada en el evento, en cuanto a población indígena, no recuerdo el dato exacto, pero está cerca del 10% y afrocolombiana es un poco menor. Digamos que hay una cosa importante y es que puede que haya muchos accidentes ofídicos en comunidad indígena que sean manejados con esos tratamientos tradicionales y demás, o que probablemente no sobrevivan cualquiera de los escenarios, o que no acudan con tanta interés a la medicina occidental, por llamarlo de esa manera. Y pues volvemos al punto, si no llega al sistema de salud, pues no cuenta, no está contado en ese registro hoy. Pero es poco probable, es más que todo la población agropecuaria, la población campesina dedicada a las labores agropecuarias. Perdón, te interrumpo. Y en segunda instancia está que viene aumentando con los años los oficios domésticos. O sea, uno pensaba, hombre que sale a trabajar y pues bueno, estoy cortando pasto, estoy llevando el ganado, pues ahí hay serpientes. Pero los oficios domésticos en nuestra cultura son pues, la mujer que se queda en la casa, en la zona, digamos, de pan coger, donde las serpientes pues están más. Porque es que nosotros como humanos lo que hacemos es expandirnos y entonces, como se dice vulgarmente, tumbar monte para poner la casa, la bodega, el galpón, bueno, lo que corresponda, que no está mal, pero no hay una conciencia del ecosistema. Y entonces en ese expandirnos tanto a nivel industrial como doméstico, pues estamos cada vez más en riesgo. Entonces los oficios domésticos empiezan a ser un problema. Y además porque los oficios domésticos son de alguna manera no solamente intramural, pero muy cercanos a la zona habitada. No en el potrero, no en el bolichal, sino más en la casa, este tipo de cosas. Y en última instancia, las caminatas ecológicas y todo el sector de ecoturismo. Y yo siempre hago mucho énfasis en esto porque es un sector económico que está creciendo y que está muy bien y que yo pienso que bien manejado y respetando las normas ambientales, el territorio y demás, pues es una fuente de empleo y de que Colombia se muestre con otras cosas mucho más positivas que las que eventualmente por las que ha sido conocida. Pero en ese escenario del ecoturismo es necesario que la gente empiece a tener en cuenta el riesgo de un accidente ofídico, el riesgo de un accidente con el escorpión. No solo el riesgo de que tengo mi grupo y uno se cae y se troncha un pie, que pues claramente en una caminata puede pasar. Seguramente esos los tienen un poco más controlados que lo que es un plan de emergencia si tienen un accidente peligroso. ¿Qué voy a hacer como operador turístico? Y este viene aumentando. Entonces también es como un llamado importante a analizar esa parte, porque una caminata ecológica es meterse por un sendero donde habitan cualquier cantidad de animales, plantas y demás que no son como muy normales, y generalmente el que va a hacer ecoturismo pues es muy probablemente una persona más bien de vida urbana que tampoco tiene mucho conocimiento de qué se puede encontrar. Bueno, recogiendo todas estas ideas me lleva a un tema de prevención. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, las personas se organizan en el campo, piensan en expandirse, pero de pronto no están pensando en otros temas o asuntos que son importantes, como por ejemplo un buen manejo de los residuos sólidos. O también hay datos que nos dan las serpientes y esta estadística del accidente ofídico que quisiera preguntarte para pasar a este tema de prevención de acuerdo con las acciones de nosotros los humanos. Y es, por ejemplo, en dónde ocurren los accidentes en cuanto a las partes del cuerpo, ¿sí? Normalmente dónde se dan o dónde es la mayor frecuencia,
Y los horarios en los que según esos reportes ocurren los accidentes, y cómo podemos relacionar eso con temas de prevención y con temas de uso adecuado de los espacios y de los territorios en donde debemos convivir con las serpientes nosotros los humanos. Bueno, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Una es que el accidente ofídico ocurre en función un poco de la actividad de la serpiente. Entonces, lo primero y más importante para poder prevenir y para poder entender el accidente es entender cómo vive una serpiente. Entonces, la mayoría de serpientes de nuestro país son terrestres, están en la superficie del piso. Y de hecho, la mayoría de las víboras que más accidentes generan son así. Entonces, eso va a hacer que la mayoría de accidentes ocurran a nivel de los miembros inferiores o de los miembros superiores. ¿Por qué? Porque yo voy caminando y no la veo y me muerde una pierna, ¿cierto? O me agaché a cortar, a cegar, a recoger una herramienta y ahí está. Eso es como lo más común. Menos frecuente va a ocurrir en la cabeza, de pronto en el pecho, en otras partes del cuerpo, porque ya depende de lo que estaba haciendo al momento del accidente o si era una serpiente arborícola, muchas cosas, pero principalmente va a ser miembros inferiores, miembros superiores en segunda instancia. En cuanto a partes del cuerpo y relacionado con cómo viven las serpientes, hay accidentes que pueden ocurrir en zonas genitales, en zonas de muslos, en las nalgas y demás. Porque pues digamos que en el campo muchas veces pues obviamente hay que ir a utilizar el baño, como dice por ahí, en un oscurito, en un rinconcito. Son de esos sitios donde ya está perfectamente equipada, descansando, probablemente mimetizada, escondidita. Y ha habido muchos accidentes así, porque la persona pues va a hacer sus necesidades y la serpiente está ahí, pues por supuesto la serpiente se siente agredida. Esos accidentes en esa zona son muy complicados. Son muy complicados, no son tan frecuentes, pero esa es la razón. Un poco es por eso. En cuanto a en qué momento del día ocurren más accidentes, si bien las serpientes son principalmente crepusculares y nocturnas, que es cuando más se mueven y más andan, la actividad humana es de día y es el momento en que hay más probabilidad que te la encuentres. No tengo el dato exacto, pero muchísimos accidentes ocurren de día, precisamente por eso. Porque si yo soy una persona que está, vuelvo y digo, cortando, cosechando, lo que sea, y la serpiente está allí, pues hay mayor exposición. Eso no quiere decir que no haya accidentes de noche. Claro que pueden ocurrir de noche. De noche ocurren, digamos, en menor frecuencia, pero de manera diferente. Ya yo si soy campesino, probablemente salí al baño, salí a la bodega, salí de mi casa, salí por la leña, y digamos que en el campo uno siente siempre que conoce su territorio, ¿no? Entonces uno, ¿para qué lleva linterna? ¿Cierto? Porque yo sé que desde aquí, no sé, a la leña hay 10 pasos. Voy a poner un ejemplo. Y si la serpentica estaba ahí o estaba pasando, pues no tienes forma de ver. Entonces es un elemento que hay que tener de prevención. Por más de que yo conozca mi territorio, yo no sé qué bicho está andando por ahí. Entonces una linterna, una iluminación, una lamparita no sobra, nunca va a sobrar. Pero como te digo, sí pueden ocurrir accidentes de noche, por ejemplo, en campamentos, o también puede pasar lo contrario. Estamos en unos escenarios ambientales extremos en que la serpiente encontró refugio en la casa y se metió en el mueble de los zapatos, se metió detrás de la estufa que está calientico, dependiendo, ¿cierto? Y pues es de noche y yo me acerco a ese sitio y puede haber un accidente. Es menos frecuente, pero puede pasar. Principalmente en el día es por esa interacción. Con respecto también a cómo se entrelaza esto con la prevención. Es un chiste malo, pero hay que pensar como serpiente. Entonces, ¿qué come la serpiente? Principalmente van a comer, la mayoría de las víboras, van a comer principalmente roedores. ¿Qué atrae los roedores en cualquier parte del mundo? La basura. El manejo de residuos se vuelve una cosa muy importante porque si usted en la periferia de su casa, por lo menos, no tiene basura acumulada o no tiene escombros donde haya recovecos y la serpiente pueda tener un escondite, pues usted va a tener menos riesgo que ella se acerque a su zona, a la zona que usted habita. Hay que también entender, si la serpiente anda en el piso principalmente y yo tengo que salir, porque esa es mi labor, entonces debo utilizar botas, caña alta, venden un montón de cosas, venden unas cosas de drill, venden unos protectores, pero en realidad lo que va a evitar en la mayoría de los casos que los colmillos penetren va a ser una bota caña alta. Y no lo evitan 100%, o sea, si la serpiente es muy grande, el colmillo perfectamente puede llegar a atravesar y ha habido accidentes que fueron por encima de la bota, pero digamos que en principio una serpiente de tamaño mediano es una buena protección. ¿Qué pasa? Que nosotros culturalmente no usamos tanto las botas, son incómodas, de pronto el campesino sí lo tiene mucho más en su radar, pero volvamos al ejercicio de que yo estoy de turista. Yo voy en tenis o en sandalias y nadie me está diciendo que tengo unas botas, y las botas son fundamentales para evitar el accidente. También recomendamos que, el manejo ambiental es muy importante, el manejo de las botas, la ropa. Idealmente la ropa debe ser anchita, porque cuando la serpiente te detecta, las víboras van a hacer ese movimiento de atacar y van a apuntarle a lo que tengan más cerca. Si yo voy en camiseta de tiritas, por supuesto, estoy completamente expuesta. Entonces, si tengo una ropa ancha, una camisa manga larga, ha pasado en algunas ocasiones, no está frecuente, pero la serpiente alcanza a coger la ropa y sale y se va.
porque esa es otra. La serpiente ataca para defenderse o para comer. En el caso del humano, para defenderse. Si ella te ataca una vez y te retiras, ella se va a ir para otro lado, no se va a ir a perseguirte, no va a pasar nunca. Pero si ella te ataca y tú te quedas ahí parado pisándola porque te asustaste o por cualquier cosa de esas, pues sí, puede volverte a morder. Quiero decir, no te va a perseguir, pero si se percibe ella agresiva, puede volver a morder en el mismo momento. Ojalá pudiera la gente trabajar con guantes gruesos, de carnaza, de algún material grueso. No es lo más cómodo, ni es lo más común. Igual que las botas no siempre va a evitar que toda serpiente atraviese, pero es una protección. Estuvimos en San Vicente entrevistando a un campesino que fue mordido por una talla X recogiendo un aguacate. Y fue una mordida compleja porque duró 20 días en el hospital. O sea, estuvo en cuidados intensivos porque fue una mordida grave. Y San Vicente hay en todas las veredas, eso no vamos a decir que acá. Ahora poco casi me vuelve a morder otra serpiente, otra talla. Mi nombre es Alfredo Prada Galvis, nacido acá en San Vicente de Chucurí, vereda de Cantarrana. Fui víctima de una serpiente, me mordió una talla X. Aquí siempre ha habido mucha talla X, coral y otras, que son culebras de peligro. Hay unas que yo en vez no las persigo, como la cazadora, ¿ves? Que dicen que se come la otra. Hay animales que controlan las serpientes, como es el fara, como es el águila, que hay que cuidarlos. La talla X que llamamos, el problema es que ella se enchipa y se camufla, es un camuflado. Yo para caer fue que me puse a recoger aguacates, se habían macaneado y ella se había encubierto ahí con ella en chipa, para estar lista para morder. Y así fue, yo fui a recoger un aguacate, yo no la vi. Cuando me manda el lampazo aquí en el brazo, estos dedos me quedaron encarchados. Yo me mordió, sentí una mordedura como hubiera mordido un gato, así le queda uno. Y yo no la pude eliminar, que se metió en unas piedras. Había un amigo que él lo habían mordido y me había dicho que toca uno no acalorarse, ni que le den mucha soberbia porque circula más la sangre. Sí, como al cuarto de hora sí ya me comenzó el desespero tremendo, ya comencé a desesperar. En la noche eché a sentir ya mucho malestar, mucho ardor. El evento ocurrió por ahí tipo 2 de la tarde y a mí me atendieron en el hospital a las 5 de la tarde. Me demoré para ir a San Vicente, porque primero llegué fue al batallón. Entonces el coronel me dijo, no, nosotros no tenemos suero, toca que vayan al hospital, allá hay suero. Y así fue, allá cuando llegué ya los tenían preparados. Y uno me pusieron en el brazo aquí derecho, otro en la pierna derecha y otro en el brazo izquierdo. Y me tuvieron ahí en una camilla y como al cuarto de hora en la ambulancia para Bucaramanga. Y allá llegué al hospital González Valencia, allá también me pusieron más sueros. Y al otro día me mandaron para la clínica internacional. Eso es mortal, es de muerte. Yo perdí el conocimiento, iban y me miraban y decían eso, seguro Alfredo ya se muere. Y así no fue, yo no quiso, con la atención que me brindaron. Por lo que le preguntan a uno qué clase de serpiente lo mordió a uno, para ponerle los sueros a uno. Y yo como la conocía, es una talla, y entonces me pusieron ese suero. Perdí como el conocimiento y me tuvieron allá como a los 5 días, volví otra vez como ya a recapacitar. Y ahí me decían quietico ahí, no se nos vaya a mover de las camillas. Y con los sueros puestos en el brazo derecho, izquierdo y en la pierna. Yo salí como a los 19 días del hospital, sí. Pero hinchaba la mano, todo lleno de ampollas. Porque yo pedía que me sacaran, uno no está acostumbrado a estar en un esquizal. Que a uno le coge ya más fastidio a las serpientes, ¿entiendes? Porque ya uno fue víctima de eso y no se lo desea a nadie. Entonces uno no queda, como se dice, contento con esa mordedura. Y donde ve uno una serpiente de esas, uno llega a eliminarla. Porque dice, me mordió a mí, de pronto puede morder a otro vecino o a otro campesino. Y los antiguos le contaban a uno historia de las serpientes. Aquí en esta zona había muchas serpientes y vivieron muertos por las serpientes. No, yo por lo menos la culebra cazadora, ella de por sí no es venenosa y ella lo ve a uno y huye. Es que las venenosas casi no huyen, se alistan a cazarlo a uno. En cambio, esa culebra cazadora hay otras también que son ariscas. Entonces a la culebra yo no le cargo mucho fastidio, porque de por sí ya se van, no sienten la presencia del ser humano, emigra. Pero la talla así como habita en chipa, ella anda. Y de noche es que sale por ahí a buscar la comida o de día también. Pero entonces ese es el problema, es mortal el veneno. Superar es difícil, y más cuando queda uno con el impedimento del brazo, con estos dedos encarchados. Ya no es igual para uno trabajar, entonces eso siempre afecta y no se sabe a los órganos qué más lo puede afectar a uno. Si tiene uno actividad, allá los médicos que estudian qué lo puede afectar a uno.
pero no se le deseo a nadie. Primero ser preventivo uno, ¿entiendes? Y andar ya con más cuidado, no meter la mano por allá esas hojarascas, orillones, hay que tener mucho cuidado con eso. Sobre todo acá que hay tanta talla, y coral también, y hay otra que llaman rabo de ají. Y como esto es tanto bosque y hay tanta comida también para estos animales, ellas se sitúan a eso. No, yo felicitarlos, porque es un trabajo no fácil, y que sigan. Y de parte mía, en todo lo que les pueda colaborar o ayudarles, estoy dispuesto, ¿entiendes? Y aquí hay mucho para mirar, mucho para estudiar y evaluar y seguir. A veces las personas no toman esa conciencia de que en cualquier momento puede ocurrir el accidente y que un simple elemento de protección como un guante, como una bota, pues puede salvar sus vidas o puede evitar que tenga unas secuelas graves como las que tuvo este señor allá. Entonces, muy interesante, ya saben, inspeccionar los lugares en donde están. Toda esta estadística nos permite también entender los horarios, entonces hay horas en donde hay más actividad, usar los elementos de protección personal y siempre estar atentos y conocer qué es lo que hay alrededor, ¿sí? Eso es muy importante, no conocer, perdón te interrumpo, su entorno. O sea, no solo su casa, ¿cierto? Y cuando hablamos de la casa, aparte del manejo de residuos, una recomendación que siempre se tiene es mantener el prado corto, bajito, cerca a la casa. Eso no va a evitar que la serpiente entre, pero va a hacer que usted la vea, que eso es una cosa muy importante. Y tener animalitos, digamos, gallinas y este tipo de animales que eventualmente pueden ser depredadores de algunos de estas serpientes. O avisar. Sí, exacto. Doctora Mónica, todo este registro y toda esta estadística es muy importante, yo me imagino también para el Instituto Nacional de Salud, porque a partir de esto se tomarán decisiones de política pública o de estrategias para prevenir, para mitigar la problemática del accidente ofídico en Colombia. ¿Cómo organiza el instituto o cómo procesa esta información el Instituto Nacional de Salud para la toma de decisiones a nivel país? Básicamente del primer centro de salud u hospital donde fue la persona, se registra una ficha de notificación que tiene unas variables codificadas y estos eventos, todos los eventos de interés en salud pública tienen unos referentes a nivel territorial que hacen como una primera depuración de la información y esto llega al instituto, en el instituto se hace digamos una nueva revisión y se consolidan los datos. Esos datos son muy útiles porque permiten tomar muchas decisiones. La gestión de los accidentes por animales venenosos no es solamente tener el antiveneno, o solamente prevención, o solamente capacitación. Es una cosa multidisciplinar. A partir de esos datos se pueden atacar, digamos, en diferentes frentes. Entonces, por poner un ejemplo, basado en el histórico de los casos que ocurren en términos del número de casos por año, el instituto define cuánto es lo mínimo que debe producir para garantizar la disponibilidad de suero en todo el país. Pero también permite detectar comportamientos inusuales. Vamos a poner un ejemplo. Cundinamarca no es un departamento que tenga mucha casuística, pero si empieza a reportar, no sé, empiezan a subir los casos, pues el dato solo no dice nada. Lo que hay que hacer es ir al territorio y ver con las autoridades ambientales y sanitarias qué puede estar pasando. Aumentar unas lluvias o alguna intervención ambiental y sobre esas situaciones puntuales tomar acciones puntuales, digamos, con enfoque territorial, que es lo que busca la salud pública también. Llevar, digamos, el histórico y la traza de los casos fatales. Aquí hay una cosa muy importante y no hemos hablado de mortalidad, pero tengo que mencionarla acá porque es un indicador importante. ¿Cuál es la tasa de mortalidad de los accidentes en Colombia? Es un evento que es tan poco frecuente como evento y la mortalidad es tan baja. Mueren alrededor de 30 a 35 personas por año de todo el país. Eso diría uno, es muy bajo, ¿cierto? Pues 35 personas es poquito comparado con otros eventos de interés en salud pública. O enfermedades comunes. Exactamente. El problema es que esas muertes son prevenibles. Nunca vamos a poder llegar a cero, porque hay condiciones del accidente. Si te mordió la serpiente y te cogió una vena, es muy difícil. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer para que ese número disminuya. Entonces, en términos de caso, 35 más o menos muertes al año. Nosotros no calculamos tanto la mortalidad, porque la mortalidad es el número de muertes sobre la población total del país. Y eso es muy poquito. Entonces, el indicador que utilizamos para estos eventos es la letalidad, que es de todos los mordidos, en este caso de todos los accidentados, ¿cuántos mueren? Es un indicador real porque nos habla del evento, que tiene un comportamiento diferente a otros eventos. Esta letalidad en Colombia es menor al 1%, porque si hay 5.500 casos y la muerte no supera 35 personas, estamos hablando del 0.7, 0.8% más o menos, que es un indicador de letalidad baja. Pero el instituto no se queda solo con que se murieron 35 y la letalidad es 0.7. No, de cada muerto se hace una cosa que se llama unidad de análisis. Yo no tengo el detalle de cómo es esto, pero básicamente es una investigación que lidera el instituto para ver cuáles pudieron ser las causas. Y basado en esos análisis, de pronto se pueden tomar unas decisiones de intervención
puntual, porque pues, no van a ser las mismas causas en las 29 personas o 30 personas probablemente, ¿cierto? Entonces, ese es otro frente de acción. También la programación de las estrategias de capacitación, esa es otra parte muy importante de la gestión de los accidentes por animales venenosos, y no es solo la capacitación a la comunidad o solo la capacitación al talento humano en salud. Esta estrategia de fortalecimiento de las capacidades territoriales para la atención de los accidentes ofídicos, que digamos son unas jornadas de capacitación que se dirigen a los territorios. La idea es tener una cobertura nacional en la cual hacemos una intervención, digamos una capacitación a la comunidad en cuanto a la identificación de los animales venenosos de su zona y cuáles serían las medidas de prevención del accidente y los primeros auxilios o el manejo prehospitalario. O sea, lo que tiene que hacer usted si lo mordió una serpiente antes de llegar al hospital, porque eso es fundamental. Si a mí me mordió una serpiente y yo estoy a 4 horas del hospital y llego a 4 horas al hospital y llego en esas 4 horas, tengo una mejor posibilidad de salir bien que si me mordió la serpiente y yo me demoré, me puse medicamentos, me puse cosas, fui a buscar la lapa para sacarle la hiel, una cantidad de cosas que todavía se hacen y termino yendo al hospital mañana. Ya perdí 24 horas. Entonces, en ese escenario va a ser más complicado. Por eso se le enseña mucho a la comunidad esos primeros auxilios. ¿Y cómo definen esos lugares en donde llevar el mensaje? Ahora hablábamos con una de sus colaboradoras que iba para el Bichada, con una maleta, con unas serpientes, con unos modelos como estos, a dar una capacitación. Me pareció bastante conmovedor e interesante que no solo estén acá centralizados en la capital, sino que ese mensaje lo estén expandiendo y llevando a comunidades que están muy lejos. ¿Cómo toman esas decisiones? ¿Es a partir de estos datos o es un programa que ustedes internamente con el conocimiento de sus expertos definen cómo abordarlo? Digamos que el instituto tiene una interacción con las entidades territoriales y basado un poco en los datos o en los comportamientos inusuales, en la cantidad de accidentes o a veces por solicitud directa del territorio, se hace la programación y la priorización. Estamos buscando tener la cobertura de todos los departamentos del país y de muchos departamentos ir a municipios diferentes, porque pues no va a ocurrir, ¿cierto? Entonces, esa selección de los destinos depende como de esos factores. Entonces, por ejemplo, hemos ido a ciudades como Pereira, Armenia, hemos ido al Atlántico, hemos ido a varias partes, digamos, donde la casuística es alta, o sea, el número de casos es alto, pero también hemos ido a territorios donde la incidencia es alta, o sea, pocos casos, pero pocas personas. Eso depende un poco, como te digo, del comportamiento del evento y de las necesidades o de las dificultades que se detecten. Hace un rato hablabas de que la primera atención y el primer registro es en los hospitales, en los centros de salud. ¿Qué tanta capacidad y formación tiene el personal médico en estos territorios, especialmente en los territorios más alejados, y cómo el instituto también atiende esa necesidad? Es un tema coyuntural porque no todos los programas de medicina tienen incorporado una cátedra, digamos, específica para animales venenosos. Entonces, muchas veces el profesional aprende de estos eventos en detalle cuando va a su práctica profesional. ¿Qué hace el instituto conocedor de esas situaciones? Que en estas jornadas que te digo que capacitamos a la comunidad en prevención e identificación, también se capacita el talento humano en salud. En identificación de los animales, sí, claro, pero también, y más importante, es en la identificación del tipo de accidente, la clasificación de la severidad del envenenamiento y con ello el tratamiento. Hay una creencia, es que si yo llego con la serpiente en la bolsa, perfecto, me va a ir muy bien porque pues si yo te digo qué serpiente es, tú ya tienes todo resuelto. Y eso es bueno, o sea, realmente eso ayuda. Pero si la serpiente no llega, no importa, porque lo que tiene que saber el médico es los signos clínicos de cada accidente. Entonces, si es un accidente zootrópico, va a tener inflamación, hemorragia o necrosis. Si es un accidente por cascabel, va a ser diferente. Si es un accidente por coral, va a ser neurológico. Y hay unas herramientas, digamos, unos signos clínicos y unos resultados de laboratorio que le permiten al médico saber qué accidente fue, clasificar si es leve, moderado y severo, y basado en eso instaurar un tratamiento. No necesita la serpiente. Sería fabuloso, pero no es estrictamente necesario para la atención del paciente. Entonces es muy importante llevar ese mensaje del manejo médico del accidente ofídico a los territorios. Y también se hacen algunas veces capacitación con precisamente cómo es todo el sistema de reporte y de vigilancia del evento. De acuerdo. ¿Sí? Veo también que producen material divulgativo. Ahora nos entregaron una información muy interesante de cómo atender el accidente, qué especies son venenosas. Eso también ayuda mucho a llevar el mensaje no solo de prevención, de evitar un accidente, sino también de conservación. Entonces, los datos salvan vidas. La doctora Mónica Sarmiento
muy ilustrada en el tema. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el Camino de la Serpiente. Y en estos últimos minutos que nos quedan, quiero pedirle el favor que dé su mensaje directo a los colombianos que nos están viendo en este momento, no solo sobre el tema de prevención del accidente ofídico, sino sobre la conservación de estos animales que son también muy importantes para el equilibrio de los ecosistemas y para la subsistencia de nosotros como humanos. Esto es muy importante y que tenemos que entender nosotros como seres humanos que ellas llegaron aquí mucho antes que nosotros. Y somos nosotros quienes estamos de alguna manera invadiendo su territorio. Ellas tienen una función en el ecosistema. Todos los animales que estamos en este planeta tenemos una función fundamental en el ecosistema. De pronto, un llamado a conocer, a documentarse de cuál es la función de la serpiente, de qué me sirve a mí que haya una serpiente aquí comiéndose todos estos roedores que podrían ser una plaga para mi cultivo, ¿cierto? Y evitar caer en estos mitos que la serpiente, digamos que la serpiente ataca por instinto, que la serpiente nos está buscando para, digamos, afectarnos. Realmente, como decía al principio, y quiero recalcar, el accidente ofídico es un evento, es un accidente. Ella no está buscando humanos para atacar, sino simplemente es sobrevivir. Es su vida o la mía. Y así lo puede ver ella. Entonces ella siempre va a tratar de defenderse. En realidad primero va a tratar de huir, pero cuando ya el enfrentamiento es inminente va a tratar de defenderse. Entonces el llamado es un poco a respetar eso, a respetar no solo a la serpiente, sino a quienes son depredadores de ella. Porque si yo no quiero tener serpientes cerca, pues tampoco debería matar los animales que se las comen, como por ejemplo las chuchas, las zarigüeyas. Ellas son depredadores naturales, pero a nosotros los humanos tampoco nos gustan las zarigüeyas, porque no son tan lindas, ¿cierto? Y entonces eso va afectando esa cadena y ese ecosistema y va teniendo consecuencias. Es un llamado a eso y recordar que el Instituto Nacional de Salud es una entidad que está para los colombianos. Como han escuchado últimamente en todas las piezas divulgativas del instituto, es algo hecho por y para los territorios y la idea es pues darles mejores opciones en esos eventos. Valoramos muchísimo el trabajo que están haciendo, no solo acá desde el instituto en Bogotá, sino a nivel de todo el territorio colombiano. Ustedes no se pierdan el próximo capítulo del Camino de la Serpiente. Nos vemos.